bienvenidos a tu canal Electricidad e Ingeniería Paso a Paso. Para el día de hoy hablaremos sobre los capacitores. ¿Qué es un capacitor? ¿Cómo funciona un capacitor? Y las aplicaciones del mismo. Y por último, desarrollaremos un ejercicio, lo cual nos dará las bases y herramientas suficientes para pasar de la teoría a la práctica. Recuerda, yo soy Miller Alexis Mejía, ingeniero eléctrico. ¡Vamos a ello! ¿Qué es un capacitor? Nos dice que un capacitor es un componente electrónico que tiene la capacidad de almacenar carga eléctrica en forma de campo eléctrico. Está compuesto por dos placas conductoras separadas por un material dieléctrico, que es un aislante eléctrico. La capacidad de almacenamiento de carga está determinada por el área de las placas, la distancia entre ellas y las propiedades dieléctricas. Es decir, basado en esta teoría, podemos decir que un capacitor no es más que esto. Dos placas, por decirlo así, o para ejemplos aplicativos, dos placas metálicas. Tenemos la placa de arriba y la placa de abajo, la cual está dividida por un material dieléctrico, lo cual evita que las dos placas se toquen, ocasionando así un cortocircuito. Encontramos varias clases de capacitores o condensadores, los cuales en otros videos profundizaremos más a fondo. Pero ten en cuenta que este componente o son los mismos y que en algunos países lo llaman capacitor y que en otros lo llaman condensadores. Pero en sí, ¿qué es un capacitor? Lo podemos determinar en dos conceptos teóricos fundamentales. El primero, se puede decir que es una unidad de carga, la cual permite regular o descargar o conectar componentes de forma segura. Y la segunda nos dice que se puede utilizar como un filtrador de señales eléctricas para entregar a los componentes o dispositivos electrónicos que lo requieran, constituyendo así de forma más eficiente, segura y eficaz estos circuitos integrados o componentes electrónicos. Basado en esto, entonces podemos detallar y podemos analizar que el funcionamiento de un capacitor es cuando se aplica un voltaje a través de las placas del mismo, acumulando una carga en las placas, creando en este campo eléctrico entre ellas. Este campo eléctrico se almacena en energía potencial en el mismo capacitor. La capacidad de almacenar cargas eléctricas se mide por medio de faradios. Más adelante recordaremos o conoceremos, de igual manera, veremos tutoriales que hablen sobre faradios y los conceptos de faradios y mediciones más a fondo sobre los faradios, microfaradios, entre otros. Ahora podemos ver los capacitores. Vienen en distintas clases o figuras, entre ellos lentejas, que muchos le llaman lentejas, filtradores y los motores, como son los capacitores. Pero, ¿cuáles son las funciones principales de un capacitor? Como ya las vimos, la primera es la de filtrar. La segunda es de almacenar energía. La tercera es para ser utilizado en componentes de arranque. La cuarta nos dice que son circuitos de sintonización, es decir, nos sirven para poder filtrar o mejorar la entrega de electricidad o señales bajas. Y por último, filtros de paso bajo y paso alto. Nos dice que este último, los capacitores se utilizan en las combinaciones con resistencias para crear filtros que dejen pasar solo ciertas frecuencias en un circuito. Ahora vamos a ver las aplicaciones. Dado ya que conocemos qué es un capacitor, nos dice que lo podemos encontrar, o las aplicaciones que le podemos dar a un capacitor
Son en fuentes de alimentación, circuitos de audio, electrónica de radio y comunicación, computadoras y dispositivos electrónicos, y la más importante, que es en la electrónica de potencia, que es aquí donde nos ayuda a la corrección del factor de potencia y la energía en los sistemas de conversión de energía. Podemos hacernos a un lado y hablar un poco de qué es un capacitor. Si nosotros miramos cuando apagamos nuestra televisión o nuestra televisión, se queda un bombillo o un foco alumbrando por allá internamente. Algunos son rojos, otros son verdes, en fin. Y se queda por un tiempo determinado. Este piloto, por decirlo así, es el que nos indica la descarga de los componentes. ¿Cómo así? Cuando el piloto o esta lucecita se apaga, es allí donde realmente se están descargando o se han descargado todos los componentes electrónicos que integran el televisor. Ahora, en la unidad de medidas o en el sistema internacional de medidas, que en tutoriales próximos vamos a ver más a fondo, nos dice, basados los más utilizados, que existen milifaradios, microfaradios, nanofaradios y picofaradios. Estos son los conceptos más utilizados en la industria o en los componentes electrónicos de aquellos dispositivos como televisores, entre otros. Nos dice entonces que un milifaradio va a valer o equivale a 10 a la menos 3 faradios. Que un microfaradio vale 10 a la menos 6. Que un nanofaradio va a ser igual o vale a 10 a la menos 9. Y que un picofaradio vale 10 a la menos 12. Podemos ver su sigla en el sistema internacional, donde nos dice que la unidad o el concepto teórico o gráfico de esta teoría. Ahora vamos a mirar un poco más a fondo con el siguiente ejemplo, donde podemos determinar y aplicar los conceptos básicos de un condensador y cómo podemos medir la carga de acumulación que éste puede resistir o puede tener según el voltaje. Tenemos acá un circuito, el cual consta de un condensador de 2000 microfaradios y una fuente de alimentación de 5 voltios. Para poder hallar cuánto es la carga o los faradios que utiliza o que necesita o que acumula este microfaradio o este condensador mejor, nos dice que la fórmula va a ser faradios directamente proporcional a la carga. ¿Cuál es la carga? El valor del condensador, pero inversamente proporcional al voltaje. Pero nosotros necesitamos saber la carga, es decir, cuál es la carga de acumulación de este condensador. Entonces la fórmula nos dice que va a ser igual, la carga va a ser igual o directamente proporcional al valor del condensador o a la carga inicial del condensador, pero directamente proporcional al voltaje inicial que se tiene. Es decir, que si empezamos a despejar, nos dice que Q va a ser igual, es decir, la carga, que es la que estamos buscando, la capacidad de carga del condensador, va a ser igual a la carga inicial por el voltaje. Ahora decimos que la carga inicial del condensador es de 2000 y que está en microfaradios, lo cual ya conocimos anteriormente que microfaradios va a ser igual a 10 a la menos 6. Es decir, debemos de realizar primero esta operación, 2000 por 10 a la menos 6 y después multiplicar por 5 voltios. Si hacemos esta operación, tendríamos
que la carga de acumulación del condensador al estar a su tope máximo es de 6.000 microfaradios. Tengamos en cuenta que asimismo lo vamos a hacer cuando hablamos de nanofaradios, microfaradios, milifaradios, entre otros. Es multiplicar primero el valor inicial por el valor del componente que nos dice si es milifaradios, si es nanofaradios o entre otros. Ahora podemos concluir basado en lo que ya hemos visto que un condensador no es más que un componente eléctrico que tiene la capacidad de almacenar y liberar la carga eléctrica. Consiste en dos placas, como ya lo miramos, conductoras, separadas por un material aislante. Es decir, una de estas placas va a ser para carga, almacenamiento de carga positiva y la otra va a ser para almacenamiento de carga negativa. Cuando se aplica voltaje a través de las placas, se acumula carga entre ellas, es decir, siempre van a estar cargando o acumulando esa electricidad, creando un campo eléctrico entre las capas del campo electromagnético, almacenando energía potencial en el capacitor, la cual nosotros vamos a utilizar cuando miremos o cuando realicemos nuestros componentes aplicados que contengan un capacitor. Esto se puede utilizar filtrando señales en inducción de motores o arranque de motores, filtrando señales, como ya lo miramos, filtrando señales bajas, medias y altas para componentes de audio y escucha, entre otros. Espero que este video te haya podido despejar aquellas dudas que tengas sobre los condensadores. Espero que te suscribas, le des a la campanita y nos dejes tu comentario. Nos vemos hasta la próxima.